Shalom, shalom. Aquí está su moré, Emerson Aguilar. Muy buenos días aquí a mis talmidín, a mis alumnos, o Boker Tu, como se dice en hebreo. Buenos días, Boker Tu. Y bueno, en esta preciosa mañana está comenzando, estamos reunidos desde muy temprano aquí en la sinagoga, ¿ok? Con el propósito de estudiar la Torá, para estudiar, ¿verdad?, todos los conocimientos, ¿ok? Ustedes saben que yo me destaco mucho en el misticismo judío, en la cábala, ¿ok? Pero no solamente en ese solo conocimiento, aquí estudiamos todos los conocimientos relacionados al judaísmo del primer siglo, ¿verdad? Judaísmo nazaratín, de los nazarenos, donde nació la comunidad nazarena. Aquí estudiamos, ¿verdad?, lo académico, y este estudio que vamos a realizar hoy es un estudio académico, ¿verdad?, con el tema teología de inspiración versus canonización, ¿ok? Pero antes de eso, no se olvide darle like a la campanita, no se olvide suscribirse, suscríbase. Le invitamos a que se suscriba, a que sea parte, que sea miembro de nuestro canal. Con eso nos apoye, con eso nos ayuda a que su canal Kehilá, Yeshua HaMashiach, pueda seguir avanzando. Si usted no puede venir aquí a la sinagoga a estudiar presencial con nosotros, puede hacerlo a través del canal, a través de nuestro WhatsApp. Nosotros le podemos dar clases virtuales, le podemos enviar material PDF de estudio por la distancia, como tenemos muchos discípulos también por fuera. Tenemos discípulos allá en Canadá y fuera aquí también del país, de Colombia. Estudiamos, ¿verdad?, la Torá. Así que en esta preciosa mañana, comenzando el día, aquí mis talmidín que están aquí conmigo y los que están ahora mismo escuchando, que se está grabando en este momento por el canal, este interesante estudio, ¿verdad? Y vamos a continuar un estudio interesante, ya que el estudio pasado hablamos de la historia de los capítulos de la Biblia hebrea. Quien fue el de la idea de colocar los capítulos en la Biblia hebrea? Esteban Langto, ¿verdad?, un arzobispo. También vimos, ¿verdad?, que los judíos nunca inventaron ni de colocarle capítulos ni colocar versículos, ¿ok? Son ya ideas que nacieron después. Y hoy también vamos a hablar sobre la canonización. La canonización, más que todo, del mal llamado Nuevo Testamento. ¿Por qué el mal llamado, Moré? Porque ciertamente el Nuevo Testamento no se llama Nuevo Testamento. Brit Hadashah. Brit Hadashah quiere decir pacto renovado. No hay dos pactos. ¿Ok? Está el antiguo pacto, está el pacto renovado o el nuevo pacto. Lo que quiero que me entienda es que el nuevo pacto es el mismo antiguo pacto. No hay dos pactos. Yeshua vino a renovar el antiguo pacto que el pueblo judío había violado, y eso lo explica Yirmayahu o Jeremías 31:31, donde el nuevo pacto, el Brit Hadashah, se hace con las dos casas, Efraín, Judá, ¿verdad?, Israel y Judá. Recordemos que Israel, la nación, se había dividido en dos en ese tiempo, ¿ok? No con la iglesia, ya eso es teología de reemplazo, ya esto no tiene nada que ver, eso es teología acá occidental. Que he escuchado teólogos que dicen que Dios hizo el nuevo pacto es con la iglesia ahora. Esto es totalmente falso, ¿ok? Entonces, el nuevo pacto es con el pueblo judío. Todo el enfoque de la Biblia es judío. Todo el enfoque es el pueblo hebreo, ¿ok? Entonces, la Biblia es un libro judío, lo dije en la clase pasada. Por eso ahora vamos a meternos en este tema, así como no fue de ellos la idea de colocar capítulos en la Biblia ni versículos, tampoco fue la idea de ellos de canonizar el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah.
¿Ok? Los judíos escribieron, escúcheme bien, ellos escribieron, sí, los libros que usted ve que aparecen en el Nuevo Testamento, pero ellos no canonizaron el Nuevo Testamento. Eso nunca fue idea de ellos. Vamos a hacer un nuevo canon, vamos a hacer un canon para la comunidad judía. Nunca fue idea de ellos. Esto fue idea de los supuestos padres de la iglesia. El primero que vino con esta idea fue Marción, ¿verdad? Esta idea de subsistir, de hacer, ¿verdad?, un canon de las escrituras, es que el que hizo el primer intento de crear una lista. Un canon es una lista de libros autoritativos, ¿verdad?, que rigen la vida de la iglesia. Pero Marción en su intento falló y fue declarado hereje, ¿ok? Pero hubo otros intentos en diversas áreas del imperio, ¿ok? Hubieron otros, Montano, Justin Martin, que son considerados los padres de la iglesia, ¿ok? Estos son los padres de la iglesia católica, no son los padres míos. Hay gente que se apoyan en los escritos de Tertuliano y de toda esta gente. Nosotros los judíos, no tenemos nada que ver con estos padres. Todos ellos eran antisemitas y por eso tenían su idea de tener un canon independiente al de los judíos. ¿Ok? El antisemitismo siempre ha existido, el rechazo. Ok. Cuando hablamos de inspiración, ¿verdad? En 2 Timoteo 3:16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Muchos utilizan este texto y malentienden, ¿verdad?, que Shaul o Pablo está diciendo que todo, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, todo es inspirado por Dios. No, el problema es cuando no nos metemos allá en la época, allá en el tiempo que se escribe, ¿verdad?, que el autor está escribiendo el texto, ¿ok? Tenemos que meternos no en la mente mía, no en la mente de nosotros, sino meternos en la mente del autor. Cuando Shaul escribe que toda escritura es inspirada por Dios, ¿ok?, se está refiriendo al Tanaj. El Nuevo Testamento en ese tiempo no existía. Nunca los apóstoles tenían un Nuevo Testamento, porque eso no existía en la época de ellos, ni en el primer siglo, ni en el siglo II. No existía un Nuevo Testamento. No tenían 4 evangelios como tenemos nosotros ahora, el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es muy tardío, los evangelios son muy tardíos. No tenían las cartas de Shaul, nada de eso tenían. ¿Ok? No tenían una canonización, una lista como la tenemos nosotros en este tiempo. Entonces, cuando se habla de inspiración, se entiende que Dios le dio la capacidad al agiógrafo para escribir sin error. O sea, que la Biblia es intachable. La Biblia no tiene errores. Se entiende entonces que la inspiración es algo que viene de origen no humano, sino que es de origen divino. ¿Ok? La palabra griega para inspirada es neistos, que significa soplo o viento. O sea, quiere decir que la escritura fue soplada por Dios. ¿Ok? Pero entonces vamos a mirar algo aquí. Si realmente la escritura fue inspirada por Dios, y ahí es donde vamos a entrar al tema. ¿Ok? Hay 3 criterios para comprobar si realmente una escritura, un escrito es inspirado. Por ejemplo, número 1, que la inspiración pueda comprobarse por su contenido intrínseco. Número 2, que la inspiración pueda comprobarse por sus efectos morales, ¿verdad? Y número 3, que la inspiración se demuestre por el valor que la iglesia le conceda a los escritos. ¿Ok? O sea, quiere decir que el primer criterio tiene que ver con la unidad y coherencia que debe tener o que debe haber en todo el mensaje. En este caso gira alrededor de la personalidad de Jesús y de la doctrina de la fe, ¿ok? El segundo criterio, el lógico, el cristianismo más que palabras es ética, la forma en que un individuo debe conducirse. Quiere decir que este es uno de los puntos revolucionarios de la religión judía y luego del cristianismo. O sea, la simbiosis entre religión y ética fue un concepto revolucionario porque en la religión pagana del mundo greco-romano estos eran conceptos divorciados. Así que un elemento clave para reconocer la inspiración
de un escrito es que éste tenga, ¿verdad?, el poder intrínseco de producir cambios conductuales en el individuo. Vamos a mirar el tercer criterio, que tiene que ver con el reconocimiento tan expreso como tácito, ¿ok?, de la iglesia, ya sea usando en su liturgia y magisterio el escrito o una simple declaración de un obispo. ¿Ok? Si está escuchando esto, o sea, quiere decir que un libro, para que sea reconocido como inspirado, lo tiene que reconocer un obispo, un hombre, un concilio el que determina. Ojo, estoy hablando del cristianismo, no del judaísmo. Y eso hizo el cristianismo, eso hizo el catolicismo, eso hizo las religiones independientes al judaísmo, ¿verdad? Ellos eran los que determinaban, ¿ok?, si para reconocer qué libro era inspirado y qué libro no era inspirado, ¿ok? Entonces vamos a seguir mirando aquí, vamos a seguir mirando si esto de canonizar un Nuevo Testamento fue idea de los apóstoles. Primero, cuando el redactor final de Mateo o Marcos, por mencionar algunos, ¿verdad?, terminaron sus escritos, no tenían la conciencia de que su relato iba a ser considerado como sagrado y canonizado por la iglesia para ser utilizado en el magisterio cristiano hasta el final de los tiempos. Tanto los evangelios, aún como el mismo Pablo, que lo vamos a mirar, ellos no tenían conciencia de que el relato, el escrito de ellos iba a ser considerado algo sagrado. Y mucho menos, hermanos míos, alumnos que están aquí presentes y los que me están escuchando por el canal, ellos no tenían idea que esto iba a ser canonizado también. Ellos no escribieron ni tenían idea de canonizar sus escritos para una dicha iglesia, cosa que no existía. En el primer siglo no existían iglesias, existían sinagogas. ¿Ok? Usted dirá, More, pero en la Biblia habla de iglesias. Sí, esas son traducciones tardías, son traducciones actuales, modernas. Sí, pero nos vamos a escritos, al contexto judío, y realmente no es iglesia. Ok, que ya eso en otra clase podemos hablarlo también. Por ejemplo, Lucas, el evangelio que se le atribuye a Lucas, ¿verdad? Lucas nos dice que su relato fue escrito para Teófilo. Lucas no está escribiendo su relato para ninguna iglesia, para ningún concilio que necesita canonizar su escrito, no. Su escrito no fue con ese fin, ¿verdad? El objetivo de su relato no era para que fuera parte de un canon sagrado, que iba a ser considerado sagrado, sino para ilustrar a Teófilo acerca de la verdad de las cosas, las cuales ha sido instruido. Teófilo necesitaba información sobre Yeshua y necesitaba saber para ver si realmente Yeshua es el Mashiach. Entonces, claramente Lucas no le está escribiendo a ninguna iglesia católica ni cristiana, ni está escribiendo para que su relato haga parte de un canon. Se lo está escribiendo a Teófilo, eso está al comienzo. Está buscando información, ¿ok? Nos vamos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo es donde más el cristianismo se agarra, más toma las cartas de Pablo para sustentar su fe, su doctrina, ¿verdad? El apóstol Pablo tampoco era cristiano, ninguno de los apóstoles, ningún judío. El cristianismo cristianizó las cartas de Pablo, que es muy diferente, pero Pablo no le escribe a ninguna iglesia cristiana ni a ningún obispo. Pablo en sus cartas, por ejemplo, Primera de Corintios, Pablo escribe, por decir, en Primera de Corintios, para enfrentar toda una problemática eclesial, problemas de doctrina, de división, cosas inmorales que estaban sucediendo en una comunidad judía y necesitaban ser tratados ciertos temas. Pablo escribe para ellos. Pablo no escribe para ninguna iglesia ahora en la actualidad. Pablo no escribe para nosotros, escribió para su audiencia, las comunidades o las iglesias que él había formado. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, es para contrarrestar una herejía relacionada con la parusia del Señor, ¿verdad? Cuando le escribe a los filipenses, Pablo, es para agradecer a sus discípulos por una ofrenda que estos habían enviado hasta la cárcel de Roma, donde él se encontraba. Y en ese orden. Pero nunca Pablo escribió con la conciencia de que estuviera escribiendo la literatura que iba a formar el canon de la Iglesia Católica, ¿ok? Entonces, lo anteriormente esto nos lleva a una conclusión. Es la sanción de la Iglesia, primero a través de un proceso de creación
de conciencia de cuáles son los libros inspirados y luego el reconocimiento por un concilio. Es el concilio que reconoce que el libro es inspirado, ¿ok? Los obispos, si los obispos de la iglesia no reconocen un escrito como sagrado, este no lo es y no lo será aunque lo sea. Aunque el libro realmente sea inspirado, pero si el obispo no lo reconocía como inspirado, listo, no lo era. Entonces, los libros que usted ve que aparecen en el Nuevo Testamento, y en la próxima clase vamos a profundizar más, apenas este es el abrebocas. Los libros, todos los libros que usted ve en el Nuevo Testamento, todos los libros que aparecen ahí los determinó, los escogió un papa, el Papa Dámaso I. Vamos a hablar a profundidad. Ya le demostré, ya le expliqué que los judíos, Pablo y todos ellos que escribieron con un fin diferente y no con el fin para que su escrito perteneciera a un canon de una iglesia. ¿Ok? No. Pero el Papa Dámaso fue quien escogió, fue quien determinó qué libros se iban a agregar al Nuevo Testamento. Los que él, ojo a esto, los que él, el Papa, consideró que eran inspirados, esos son los libros que están en el Nuevo Testamento. Entonces fue un papa el que determinó, no fueron los judíos. Este pensamiento estaba lejos de ellos, ¿ok? Y todos los libros que usted ve ahí los escogió el Concilio Católico, y por eso hasta el día de hoy tenemos este problema. Entonces me acuerdo que un teólogo le pregunta a un pastor que si la Iglesia Católica es la ramera y el canon este lo hizo la Iglesia Católica, debieran los protestantes o los evangélicos tener su propio canon. Y el pastor nunca pudo responder esta pregunta. Pero en la próxima clase vamos a profundizar más sobre este tema, sobre el Papa Dámaso, sobre la canonización, ¿ok? Entonces vamos a tratar esto en la próxima clase. Así que shalom para todos. Continuamos la próxima. Paz.